Vamos a escudriñar la escritura en Mateo 7, pero vamos a dar como antecedente el capítulo 5 de Mateo. Nuestro pastor nos habló de Mateo 6 hace 8 días y Mateo 5 hace 15. En el capítulo 5 de Mateo habla del Sermón del Monte, es un antecedente. Y el antecedente dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Este es el antecedente, Mateo 5. Ahora sí vamos a Mateo 7. Después de las bienaventuranzas, el Señor empieza a explicar que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Da consejos para los que somos iracundos. Habla sobre el adulterio, el divorcio, que prometemos cosas y no cumplimos, el amor hacia los demás. Habla de nuestras ofrendas, habla del ayuno, habla de los tesoros en el cielo. Y llegamos al capítulo 7. Amén. Pero fíjense cómo empieza. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? El 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sé que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Miren, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, está dividido, al menos en subtítulos, en 4 secciones. La primera sección dice juzgar a los demás. No sé cómo dice tu versión de Biblia que traes, esta es la 60. Una es juzgar a los demás. La segunda sección es la oración y la regla de oro. La tercera es la puerta estrecha. Después dice nunca os conocí. Y la última sección es los 2 cimientos. ¿Ok? Son 2, 3, 4, son 5 secciones. Con ayuda del Señor vamos a ver esas 5 secciones. ¿Están listos? Amén. La primera sección dice no juzguéis para que no seáis juzgados, porque así como tú y yo somos buenos para juzgar, así seremos juzgados. Adelante del capítulo 7 nos menciona que nos guardemos también y nos cuidemos de los falsos maestros. Cuando el Señor nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿a qué se refiere el Señor? Primera, se refiere a las relaciones humanas, horizontales. Tú y yo a veces decimos: no, ese hermano, yo creo que ya no cambia. A unos dicen: no, ese hermano, alguien decía, como refiriéndose a un pastel, ni volviéndolo a batir se vuelve a hacer ese pastel. Pero quisiera que me acompañaran a Gálatas, permítame, en Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas.
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra todos los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Alguien aquí le gusta juzgar? ¿Alguien aquí es contencioso? Porque dice aquí en el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Tenemos un Dios justo? ¿Le gusta la justicia a Dios? Sí. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice, no juzgues para que no seas juzgados. ¿Por qué? Porque Dios se enoja en que tú y yo juzguemos al hermano de lo que ni sabemos y de las losas que le queremos poner encima al hermano. Entonces aquí nos está llevando el consejo de la palabra que dice que no juzguemos, porque ¿qué creen? Va a haber un juicio. Tú y yo podemos juzgar cosas, sí, no es que no juzguemos las cosas, porque dice ahora a los falsos profetas, dice por los frutos los conoceréis. Entonces por los frutos podemos juzgar algo. O sea que no quiere decir que no juzguemos nada, no, sino que seamos atentos y apercibidos. Pero lo que sí nos está haciendo mención la palabra del Señor es que hay un juicio y en el cual Dios va a ser justo, en el cual tú y yo vamos a entrar. Y dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Vamos por favor a Juan 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor, está hablando de Jesús y la mujer samaritana. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y en eso llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? De repente, el Señor Jesús le pregunta, ¿dónde está tu esposo? ¿Verdad? Y la mujer respondió, no tengo esposo. Jesús le dijo, has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Alguien comentaba alguna vez de este pasaje que el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana y lo primero que le pide, ¿qué es? Un vaso de agua. La mujer samaritana le dice, ¿cómo me pides a mí un vaso de agua si tú eres yo soy samaritana y tú eres judío? Y entonces el Señor Jesús va más allá y le dice, si supieras, ¿verdad?, quién te pide agua, tú le pedirías y no tendrías sed jamás. Pero de repente le dice, ¿y tu esposo dónde está? Y la mujer samaritana le dice, ¿verdad? Estoy parafraseando porque ustedes tienen la Biblia y vamos a leer más pasajes. Estoy usando solo de apoyo estos textos. Le dice, 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Verdad?
Y de repente la mujer samaritana le cambia el tema y le dice, ah, sí, cierto, oye, ¿y entonces cómo se debe adorar? Se sale por la tangente la mujer samaritana y le habla y le hace una pregunta de adoración. He escuchado algunos que dicen que, algunos predicadores que dicen que era una mujer que estaba en inmoralidad, pero queriendo hablar de doctrina. Si nosotros juzgamos ahí que la mujer estaba en inmoralidad, pero que al final ella quería preguntar de doctrina sobre la adoración, ¿ustedes qué harían? ¿La seguirían confrontando sobre su pecado? Pues seguramente en el evangelismo clásico sí, pero el Señor Jesús le contesta y le dice, la hora es, ¿verdad?, en que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. El Señor Jesús quería tener un encuentro con la mujer samaritana y le pide agua de beber porque tenía un pretexto el Señor. ¿A ti te ha pedido algo el Señor? ¿Le has dado el vaso de agua? ¿O algo te ha pedido el Señor? Porque seguramente el Señor Jesús tiene un pretexto. Cuando nos pide algo es porque tiene algo más grande que darnos. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? Y entonces, la mujer samaritana respondió, no tengo esposo. Has dicho la verdad en cuanto a esto, que no tienes esposo. Ya le dijimos la verdad al Señor. Hermano, nosotros estamos en medio de conflictos como la mujer samaritana. No sé cuál sea nuestro problema, pero todos tenemos un problema, tenemos una viga en nuestro ojo. La viga que tenía la mujer samaritana era su inmoralidad sexual. ¿Ya sacaste de tu ojo ese problema? No diga amén, ¿verdad? No van a gritar, ah, sí. Pero la mujer samaritana tenía una bigota, queriendo hablar de, pero estaba criticando la doctrina de la adoración. Y nada más al Señor Jesús le criticaba, ¿verdad? Y le preguntaba, oye, entonces, ¿cómo se adora? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar? Más que amar. Cuando Abraham adoró, fue cuando entregó lo que más amaba. Cuando entregó a Isaac en sacrificio y se desprendió de lo que más amaba para poner a Dios, en Dios toda su confianza y toda su fe, dice la palabra de Dios que entonces Abraham adoró, subió a adorar. No tenía que ver con cantar, tenía que ver con obedecer y confiar en Dios plenamente. Apocalipsis 22:10, por favor. Amén. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios. 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Ya vio qué dice ahí? ¿Dónde están los perros? Afuera. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Que no den lo santo a los perros. ¿Por qué? El Señor nos está llevando desde
Mateo 7, el inicio, dice, nos va a llevar a un juicio, hermano, ¿eh? Tú puedes decir lo que quieras y estar juzgando al hermano, pero tú estás generando ira y enojo para el día del juicio. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso es que tú y yo tenemos que poner cuchillo a nuestra garganta, a lo que digamos, a lo que murmuramos inclusive. Pero aquí dice que los perros están fuera. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor en Mateo 7? Que quitemos la viga de nuestro ojo. ¿Qué viga tienes tú hoy, hermano? Yo tengo una grandota. Vuelvo a comentar, la viga de la mujer samaritana era una inmoralidad que traía ahí atorada. O sea que las relaciones entre hermanos inciden también en el día del juicio. Ya les dije que todos tenemos un hermano favorito al cual criticamos, ¿va? Y juzgamos. ¿Sí recuerdan eso? Hoy cambiemos ese hermano. ¿Ya lo ubicaron al hermano que juzga? Que cámbienlo. Hoy cambien, ahora sí, cambien de modelo. Pongan el que vean en el espejo el día de mañana o al ratito. Si traen espejo ahorita, saquen su bolsa, pongan el espejo y ahora sí, denle duro. Autoevaluación. No sé si ustedes han hecho un examen alguna vez y le dicen examen autodiagnóstico. No va a contar para calificación. Lo que el Señor aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice, a ver, vamos a hacer el examen autodiagnóstico y autoevaluación, a ver, eso mismo que criticas del hermano, a ver, ponte ahí ponte el checklist. Porque le tienes un checklist a los hermanos. Desde el pastor hasta el último oveja de la iglesia, ya le pasaste el checklist. Este hermano no sirve para esto. Este hermano no sirve para el otro. Este hermano no sirve para nada. Cuidado porque con la vara que midas serás medido. Ya sacaron el checklist y no le doy 5 minutos para que lo haga rápido. Bueno, con 1 minuto creo que es suficiente porque lo ha practicado bastante. Mañana con ese checklist agarra al nuevo integrante que vamos a usar mañana. A partir de mañana cambiamos de modelo o ya de una vez. De una vez. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor nos está diciendo, este es el autodiagnóstico. No lo hagas, hermano, porque aparte que dañas el cuerpo de Cristo y es la iglesia que Él ama. Hermano, si tú y yo nos autoevaluamos, tendremos 10, pero hoy el autodiagnóstico es verdadero, hermano, porque si tú entras con ese autodiagnóstico al juicio, ¿qué crees? Pues nos va a ir mal. Gracias a Dios hoy podemos pedir perdón a Dios. Por eso dice, inexcusable eres tú que juzgas, porque al final dice que es fruto de tu corazón no arrepentido. Entonces, si hoy nos arrepentimos, no tenemos problema, ¿o sí? ¿Cuántos quieren pedir perdón a Dios por juzgar? ¿Y saben qué llegaba el apóstol Pablo y decía, ni a mí mismo me juzgo? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Las cosas que no quiero hacer me salen pero naturales. Y las que no quiero hacer, y las que quiero hacer me son bien difíciles. Porque hay hermanos también que se autoflagelan, ¿verdad? Dicen, no, si yo hago mi autodiagnóstico y ahora sí estoy bien falto de todo. ¿Verdad? Estoy bien falto. Pero para eso tenemos un Redentor. Para eso tenemos un Salvador. Para eso tenemos un Dios que nos salva. Para eso tenemos un Dios que nos perdona. Por eso tenemos un Dios que nos capacita para que el día del juicio digan, bienvenido, bien servo y fiel. Controlaste la lengua, dice Santiago. Porque, qué pequeño miembro, pero ¿cómo es capaz de incendiar un bosque? El que refrena la lengua, dice, participa en su santidad. Amén.
Mateo 7, versículo 7, estamos en el punto 2 ya. Dice, la oración y la regla de oro. Dice la palabra del Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí hay le voy a poner 3 demandas de Dios. Pedid, buscad y llamad. A ver, repitan conmigo. Pedid, buscad y llamad. Estas palabras, no sé si usted trae una Biblia, pero hay Biblias que dicen, las palabras textuales del Señor Jesús vienen en color rojo. ¿Quién las dijo? ¿Están en rojo? Es el Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús? Pedid. Nuestro Dios dice su palabra, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. No dice que si quieres pidas, dice pide. ¿Cuántos quieren pedir? Pero también la Biblia dice piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Dice, así es que no le vamos a conceder eso. Dice adelantito aquí el texto que acabamos de leer, ustedes siendo malos. ¿Cuántos son malos? Hay unos que se creen buenos, pero los demás somos malos, somos malísimos, somos maletas, somos malísimos. Dice que saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre les dará lo que pidan. Nosotros le damos, ustedes y yo le damos a los hijos aún aquello que creemos que es para su bien, y eso que le dimos a veces resulta que es para su mal. Los juniors les compran unas motos de alto, ¿cómo se llaman estas, Jorge? Eso salió, Jorge. ¿Cómo? Cilindrada, exacto, de alto cilindraje, porque el niño estaba de caprichoso y quería una moto. Se la compran, se van los arrancones y perdieron al hijo, ¿verdad? Pero le dieron lo que él quería. Nuestro Padre no nos da así. ¿Cuántos agradecen a Dios que Dios no nos da nomás lo que queremos así? Es más, a veces nos quita, ¿verdad? Porque Job dice, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios. Quitaré el deleite de tus ojos para que Él sea el primero. Es un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Pero aquí la palabra del Señor dice pedid. Porque él no es como las filas que nos dan, que a veces les dan despensas, y pero solamente hay 100, A ver, los primeros 100 son los que les va a dar el Señor. A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿quién viene corriendo para pedir al Señor? Los primeros 100 les van a dar. Dice el Señor Jesús, obviamente las promesas son para sus hijos, eso sí. ¿Tú eres hijo de Dios? Está todo pagado, hermano. ¿Te gozas? Está todo pagado. Ya está pagado. Pedid. ¿Qué van a pedir? A ver, ya llevamos 2 listas. Bueno, 2 puntos. ¿Sí o no? 1, el hermano que vamos a autodiagnosticar. 2, la problemática del asunto. Las condiciones actuales en un trabajo, en un proyecto.
Las condiciones actuales son una bigota que no puede mover porque no puede ni ver el pobre de la viga que tiene en los ojos, o sea, soy yo. ¿Qué viga es? ¿Tú crees que si le pides al Señor que te quite esa viga, te la quitará? No los oí convencidos o no me expliqué. ¿Tú crees que si le pides a Dios que te quite lo que estés, juzgue y juzgue y juzgue lo que no entendemos, el Señor te lo puede quitar? O que ese pecado que tienes ahí, el Señor te lo puede quitar, te puede perdonar, te puede ayudar a vencer, te puede ayudar a santificarte. ¿Cuántos quieren entrar al juicio y estar limpios, estar santificados, estar libres de pecado? ¿Quieres que ese pecado se vaya? Pídelo. Pídelo. Y es más, dice el Señor, pedid. Pidan. 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 Pidamos. Si hay, no te vas a quedar sin recurso, hermano. El recurso de Dios es ilimitado. Es ilimitado. Su misericordia es nueva cada día, cada mañana. Pidan. Pidan. Si te quedas el día del juicio final y te condenas, no fue por el Señor, porque Él dijo, coman. Pidan. Pidan. Pidamos hoy, ya no quiero ser pecador. No tiene nada que ver con carros, con casas o cosas materiales. Sin embargo, hermano, es hermoso porque dice pidan, ¿verdad? Luego dice buscad. Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor? Buscad primeramente, fuerte, dos cosas: el reino de Dios y sean justos. No empiecen a juzgar a los demás con su bigota. Perdón si me empiezo a apasionar, pero dice buscad el reino de Dios y su justicia. Sé justo. Sé justo con tu esposa, sé justo con tus hijos, sé justo con los trabajadores, sé justo con los hermanos. ¿Tiene derecho a equivocarse un hermano? Sí. ¿Tiene derecho a cansarse? Sí. Tú mismo no seas duro contigo. Porque la palabra dice, uno, pedid. Hoy vamos a pedir bien. O somos los que se formaron para pedir algo, pero llegan a la mera fila y dicen, no, mejor no, porque me da pena. Un día, mi hijo, no sé de qué de repente le dio de que le daba pena pedir la cuenta del restaurante. Yo creo por la cantidad. No, le dio pena y le digo, no, hijo, ¿por qué vas a tener pena? No estás haciendo faltas a nadie. ¿A ti te da pena pedir? No seamos orgullosos. Dicho sea de paso, Si tú puedes pedir, hermano, oren por mí, tienes que reconocer que eres humano y que tienes necesidades. Pero fíjense qué hermosa que son las promesas del Señor, porque es una triple solicitud o demanda de Dios: pedid, buscad y llamad. Pero también es una triple bendición, ¿verdad? Y dice aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? O sea que todas las cosas serán añadidas si tú y yo pedimos bien. Dice la palabra, es promesa, dice buscad, porque el que busca, encuentra. ¿Están de acuerdo? Llamad y se os abrirá. Pero ¿saben quién nos pide llamar? ¿Quién nos pide llamar? Aquel que también dice, he aquí, yo estoy. Miren este rey que veo en Mateo y este rey que veo en Apocalipsis. Dios nos dice, llamen. ¿Y qué creen que se dio cuenta el Señor? Estos hermanos no llaman. No llaman. ¿Saben qué tuvo que hacer el Señor? En ese versículo de Apocalipsis dice, he aquí yo estoy.
Y entonces, ¿quién está haciendo todo? ¿Qué excusa vamos a tener, hermanos? Si Él mismo dice, yo te pedí que buscaras, que llames, y no llamas. Bueno, aquí estoy yo te estoy llamando a ti. Ahora el rey le dice a sus súbditos, pidan, voy a abrir los tesoros de los cielos. Es para los hijos, es para ti. Pero pide, ay, es que mañana no puedo ir al culto porque estoy bien cansado. Está bien un día, hermano. Está bien un fin de semana. Pero que no sea tu costumbre, porque, pues, ¿cómo quieres? O sea, ¿cómo estás buscando? ¿Cómo estás llamando? ¿Cómo estás pidiendo? ¿Sí creen que Dios les puede suplir? ¿Qué les va a suplir? Conforme a sus riquezas en gloria. Aquí es al revés. Tú pides a Dios dejar de juzgar, porque no soy yo, hermano, dice la Biblia, dejen de juzgar. 2, ¿cuál fue el 2? ¿Se acuerdan? La viga. Quítame la viga. Ahí está Mateo 7, ¿verdad? Luego pido. Para pedir tengo que quitar todo mi orgullo y poner mi confianza en Dios. El que le falta sabiduría, ¿cómo dice la palabra del Señor? Pídala. Pidamos al Señor. El Señor no se enoja que estemos pide, pide y pide, porque aquí nos dijo pide. 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 ¿Sabes qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no nos han dicho, creo que casi nunca pide. Nos sentimos indignos de pedir y es correcto. Pero el rey dice, pide. No pidas, cambia a mi esposa. Dile al Señor, cámbiame a mí, Señor, en lo que la estoy regando. Y la esposa también, ¿verdad? Hay que ser justos. Hay que empatar el partido. La esposa que diga, Señor, cámbiame. El hombre dice, cámbiame, Señor. ¿Ustedes creen que Dios no les va a contestar? Claro que tenemos que actuar, pero hay que pedirle a Dios, porque dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. No es que cambie al otro, es que nos cambia a nosotros. Seamos justos, porque nuestro Dios es justo. Y con el que te vas a enfrentar por haber criticado y juzgado a su pueblo, a su iglesia, al pecador indigno como la mujer samaritana que tenía una obra maravillosa, porque después dice que la samaritana salió gritando, hay uno que me ha dicho todo lo que soy. Uno me dijo todito lo que soy. Parece que es profeta. Y dice que muchos samaritanos se acercaron a Dios por el testimonio de esa samaritana. Si tú y yo hubiéramos dosificado el evangelio, ¿y a quién le predicamos? A la samaritana, la dejamos al último. O al gadareno. Porque al final es Mateo 7 nos está preparando, porque en el día final, ahí vamos a ver, tú que andas allá diciéndole a los hermanos no sé qué, a ver, ven para acá, chiquito, al día del juicio final. ¿O no creen que es así? Así está la palabra del Señor. Pidamos perdón cuando hemos emitido juicios no adecuados. Porque dice, ¿qué hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Fíjense, el 12 es la regla de oro, ¿verdad? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quieren que hagan contigo? ¿Quieren que los invite a comer? ¿Que los inviten a comer? Qué fácil, ¿verdad? Pues inviten a alguien a comer. ¿Sí? No sé, ¿qué es lo que quieres que hagan contigo? ¿Que murmuren de ti? ¿Que te critiquen?
Porque si tú criticas a 250, 250 te critican a ti. Por ejemplo, ¿no? O sea, es la escritura. ¿Qué quieren? ¿Qué quieres que hagan contigo? Que te transforme. Amén. Que Dios me transforme. Pero ¿qué harías por los demás? ¿Qué quieres que hagan contigo? ¿Qué? Piensa, porque es otro punto. La regla de oro. Tratarlos como quiero ser tratado. ¿Cuántos hombres piden respeto de sus mujeres? Es decir, no, los hombres ni levantan la mano. Pues demos respeto a las mujeres. ¿Cuántas mujeres quieren ser respetadas por sus maridos? Den respeto a sus maridos. No si tienen razón o no. Lo que quieran que hagan contigo, eso haz. Porque dice, si tu marido es inconverso pero consciente de estar contigo, pues sigue predicando. Síguele predicando. Si consciente de estar contigo, sigue predicando. Y dice, por el buen testimonio de ellas, ellos serán alcanzados. ¿O no? Regla de oro. En el tráfico, ¿quieres que te den el paso que sea que pase uno y luego uno, uno y uno? Pues demos el paso nosotros para que sea uno y uno. Fácil, ¿no? Son reglas horizontales que el Señor nos dejó, pero que influyen e impactan en el reino de Dios. Le tenemos que pedir a Dios ayuda para saber cómo vamos a tratar a ciertos hermanos y ciertas personas, inclusive a la hora de predicar el evangelio. Cuando el Señor Jesús está con Poncio Pilato, le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Qué le contestó el Señor? Tú lo has dicho. ¿Se puso a explicarle más cosas a él? No le dijo más. La palabra de Dios no es para contender, no es para pelear. Por eso es que no le podemos dar las perlas a los cerdos también. Hay que saber en qué momento, ya, no vamos a contender, nos vemos el día del juicio final, tampoco les decimos eso, pero la palabra del Señor dice que si alguien no los acepta, aún el polvo, ¿no? Sacudan, no vamos a juzgar, no vamos a hacer nada, pero simple y sencillamente hay que pedirle a Dios cómo tratar un negocio, cómo tratar un asunto, porque son nuestras relaciones horizontales. ¿Ya le pediste a Dios que te ayude en el trabajo que estás desarrollando? ¿O crees que es por tu habilidad propia? ¿Ya le pediste a Dios, dame la estrategia de cómo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer con este cliente tramposo? Porque si tú eres mercader y vendes, por ejemplo, en el tianguis, ¿ya le pediste a Dios que los kilos de limón, que está bien caro ahora, pero que sea un kilo de a kilo? Si tú eres el que lo vendes, estarás haciendo justicia. Porque esto, dice, lo que quieras que hagan los hombres para contigo, pues es balanza justa. Porque a Dios le gustan las balanzas justas. Justos juicios. Al que honra, honra, al que dinero, dinero, etcétera. ¿Estamos? Todos los que seguimos aquí en la tierra, hermanos, Dios está haciendo una obra para perfeccionarnos, para ayudarnos a que lleguemos bien y disfrutemos la vida adecuadamente. ¿Qué pasa si tú no haces la tarea de hoy y no practicas justicia? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Quieres que tu esposa te quiera o que te tenga miedo? ¿Quieres que tus hijos te abracen o que te tengan miedo? Hombre o mujer, porque ahora ya reparten parejo, Hermano, tenemos que quitar el orgullo que hay en nosotros, porque el orgullo es el que nos despedaza. Tenemos ayuda,
tenemos ayuda, tenemos un Dios justo. Hijos míos, esto los escribo para que no pequéis, ¿verdad? Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Amén. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿sabe dónde? Al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que ¿se acuerdan la promesa de buscar? Son 3 demandas: pedid, buscad y llamad. Buscad el reino de Dios y su justicia, pero aquí dice en el 13, en el final del 14, perdón, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabes cuáles son esos pocos que la hallan? Los pocos que están buscando. Dice que pocos son los que la hallan. ¿Has buscado algo y no lo has encontrado? ¿Cómo te sientes? Frustrado, pero sí estaba aquí. ¿No? ¿No te pasa? A mí sí. Pero dice la palabra del Señor que el que ha confiado en Dios no será avergonzado. Tú estás buscando de Dios, no eres perfecto, eres imperfecto. Te vas a juzgar y vas a decir, no, pues sí, soy bien chismoso. Acabar pronto. Soy bien pecador, de esos fuertes, de los buenos pecadores. Es más, mato a la iglesia, el apóstol Pablo. Pero si hoy buscamos a Dios, ¿cómo dice la Escritura? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué? Y buscar en mi rostro, dejando sus malos caminos, yo oiré su clamor, y su tierra, no se la sabe, y su tierra sanaré. Y aquí la Escritura dice que pocos son los que hallan esa puerta estrecha. ¿Ya la encontraste? ¿Ya la encontraste? ¿Estás aquí? ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿Ya lo encontraste? No lo sueltes. Aunque tú te critiques y digas, no, es que yo no soy cristiano, yo no sé qué soy. Soy perseguidor de la iglesia, si pongo mis características. Bueno, a cómo nos comportamos. Por eso el apóstol Pablo, cuando él se hizo el autodiagnóstico, dijo, no, pues creo que mejor ni a mí mismo me critico. El apóstol Pablo se voló la barda porque dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Dice, pues entonces ni a mí mismo me juzgo. Ni yo a mí mismo me juzgo, que Dios me juzgue, me ampare su misericordia y su sangre me limpie. Señor, soy pecador. Y por eso dice el sermón, por eso el antecedente del sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque hoy, ¿cuántos pobres en espíritu hay? Te tienes que mantener pobre para poderle pedir a Dios que te dé de su riqueza. Los pobres son los que piden porque no tienen opción más que pedir. ¿Tú has tenido que comer un día de pedir limosna? ¿Un día se te perdió el dinero y tuviste que pedir 5 pesos para subirte al camión? ¿Sabes cuándo pediste? Cuando ya no tenías nada. Si es que un día pedimos, yo sí una vez. ¿Sabes quiénes piden?
los necesitados, los pobres. Si tú te sientes rico, porque dice, mira de dónde has caído. Eres pobre, desnudo, te crees rico, te crees que tienes todo, pero he aquí, eres un pobre y desnudo. Amén. Y Él los va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué nos va a suplir? Perdón, misericordia, paz, consuelo. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ya cuando ni esperas nada, el Señor te va a decir, mira, ahí está lo que te faltaba. Ahí está tu carrito porque vives lejos. Pero ¿para qué quieres un carrito? Para subir a los hermanos y llevarlos a la iglesia, llevar pecadores, ¿no? Al menos el dueño del auto. Pero tienes el carrito y mejor te vas a las aguas tibias de Maús. ¿Para qué quieres carro? Pero Dios te va a proveer. Dios nos va a dar. En la condición de pobres es cuando pedimos. Piden los limosneros. ¿Has visto gente indigente que está pidiendo? ¿Tiene vergüenza de pedir? No tiene ya vergüenza, no tiene opción de pedir, no tiene opción más que pedir. No hay opción, hermano. No hay opción. Que Dios no permita que estemos en esa condición para entender, ¿verdad? Pero el que pide ya sin vergüenza, dice, no, pues ya no me alcanza para nada, tengo que venir a pedir. Dios nos dice hoy, pide. Que te quiten la viga, que me quiten la viga. Que nos quiten el ego, tu orgullo, que no nos deja pedir, que nos hace juzgar. Esa regla de oro maravillosa, anota hoy una para aplicarla. Pero dice aquí la palabra que pocos son los que la hallan, pero según la palabra dice que el que busca, halla. Entonces si tú buscas, vas a ser de los pocos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos al 15, hermano. Dice, por sus frutos les conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. ¿Se acuerda que al principio dice no juzguéis para no ser juzgados? Pero aquí nos da un parámetro para juzgar. Dice, por sus frutos les conoceréis. Estamos hablando de cosas diferentes, pero aquí dice por sus frutos. ¿Se acuerdan de esos frutos? ¿Cuáles son? Gálatas 5:18. ¿Ya lo tiene ahí, Gálatas? 5:18 al 26, dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Creo que la Biblia es clara. Dice, guárdense de esos falsos profetas. Dice, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No deis lo santo a los perros. Y dice aquí que por los frutos los conoceréis y que vienen vestidos de ovejas. Yo no puedo decir, oveja, 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 lobo. Oveja, 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 lobo. No puedo. Entonces dice, al principio leímos Mateo que dice, no juzguen, pero aquí sí nos da parámetros. A ver, el hermano me habló con palabras de paz. ¿Tiene paciencia? Yo lo veo que sirve en la iglesia, que está atento a la iglesia, o nada más es un lobo que viene cada mes o cada 5 meses, pero viene y cuando viene está en desacuerdo. Solo por decir, es que no sé cómo explicarlo, hermano. Dice un lobo vestido de oveja. ¿Tú crees que todos los pastores son pastores de Dios? Dice uno, pues los que Dios llamó sí, pero los que no, pues ahí está cómo juzgar, ¿verdad? Cómo diferenciar. Miren, hablando de las puertas, decimos que los pocos que la hallan son los que están buscando. Y por los frutos se conocerá el desarrollo de estos falsos profetas que dice Mateo 7:15. Ahora, nosotros conocemos las obras de la carne y las obras del Espíritu. Ya lo leímos en Gálatas. Pero fíjese ahora el 21. Dice, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué opinan? Dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos sirven en la iglesia? Tienen un servicio. Gloria a Dios, ya están sirviendo. Pero imagínense que ese día alguien diga, no quiero decir le digamos porque suena inclusivo, y quiero desincluirlos y desincluirme, porque no quiero que nadie esté en ese caso, pero que diga, Señor, no en tu nombre, póngale tu servicio. No en tu nombre repartí hojas en el curso de un buen principio que empezó hoy para dar comercial. No en tu nombre me tocó exponer el tema de la fe y lo hice por muchos años. No en tu nombre prediqué y compartí la palabra. No en tu nombre eché fuera demonios y todo este tiempo he hecho esto y lo otro. Y que el Señor diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo lo podemos explicar? Ay, pues que no todo lo que se hace para el Señor, pues es para el Señor, pues así debiera de ser. Pero la Escritura nos deja ver que no es así, que a veces lo hacemos para nosotros mismos y para ganar posiciones o lugares, y lo cual el Señor no va a premiar, ¿eh? Las obras serán pasadas por fuego. Yo le pido a Dios, Señor, pues que no me toque compartir nunca, ¿no? Pero cuando el Señor nos dice, o el pastor nos dice, ¿sabes qué? Toca privilegio. Híjole, pues ayúdame, Señor, porque el que va primero con la bigota soy yo.
Pero dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios no me predico a mí mismo, predico la palabra y a Cristo crucificado con una gracia abundante. Entonces digo, Señor, pues sí, nos tiemblan los pies y todo porque vamos a estar frente al día, el día del juicio, vamos a estar allí. Y vamos a decir todas las obras que hiciste tú y que hice yo, porque dice que seremos juzgados según nuestras obras. Pero yo creo que la clave está aquí, hermano, en el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, ¿cuál? ¿Quién? El que hace la voluntad propia, el que hace su santa voluntad. ¿El que hace su santa voluntad? El que hace la voluntad del Padre. Hermano, no podemos burlar a Dios. No podemos. Y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. ¿Ya está explicado? La misma Biblia nos habla. ¿Están de acuerdo o no? Porque el que desecha esto, el tratar bien a su esposa. Pero miren el problema número 1, ahora entiendo por qué nos enseñaban antes que el que controlaba el área sexual, así lo estoy diciendo, tenía el 90% de su santidad. Así nos dijeron alguna vez. Y yo dije, gloria a Dios, ¿y de dónde sacan la estadística? Pero si ustedes leen los pasajes que hemos leído y lo que estamos leyendo ahorita en la santificación, el número 1 dice que os apartéis. ¿De qué? Dice, no, yo no tengo problema. Ahí la llevas, hermano, pero ahí van los demás. Todo Mateo 7. No sé si el porcentaje todo sigue así, pero tal vez sea hasta el 90, 99. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como dicen por ahí, sí, como dicen luego cuando los niños jugaban o cuando jugábamos nosotros de niños, ¿verdad? Mira cómo tiemblo, mira cómo tiembla, sacas la lengua al hermano, ¿no? Pues ¿qué creen? Que dice que Dios es vengador de todo esto. Y el que desecha esto de no agraviar a su hermano, ¿a quién desecha? A Dios. No se pelee conmigo, ahí está la palabra del Señor. La voluntad de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. ¿Ya está explicado? La misma Biblia nos habla. ¿Están de acuerdo o no? Porque el que desecha esto, el tratar bien a su esposa. Pero miren el problema número 1, ahora entiendo por qué nos enseñaban antes que el que controlaba el área sexual, así lo estoy diciendo, tenía el 90% de su santidad. Así nos dijeron alguna vez. Y yo dije, gloria a Dios, ¿y de dónde sacan la estadística? Pero si ustedes leen los pasajes que hemos leído y lo que estamos leyendo ahorita en la santificación, el número 1 dice que os apartéis. ¿De qué?
Dice, no, yo no tengo problema. Ahí la llevas, hermano, pero ahí van los demás. Todo Mateo 7. No sé si el porcentaje de todo sigue así, pero tal vez sea hasta el 90, 99. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y el que desecha esto de no agraviar a su hermano, ¿a quién desecha? A Dios. No se pelee conmigo, ahí está la palabra del Señor. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y nuestra santificación es apartarnos. Hermanos, si pasamos lista y tú tuviste algún asunto de todo lo que leímos, recuerde Mateo 7, puedo pedir a Dios que me auxilie hoy. ¿Cuántos quieren pedirle auxilio a Dios? No vayamos a hacer, es que yo no soy como los fariseos, yo no soy como esos pecadorazos. Señor, gracias que no soy como el hermano que está compartiendo de pecador. Tenemos que ir necesitados a Dios, pidiéndole, clamando, pidiendo misericordia. No sé, cuando la Biblia habla de bautismo, dice que los hermanos iban confesando sus pecados y bajaban a las aguas, confesando sus faltas, sus pecados. Y el arrepentimiento hemos aprendido que es continuo y es todos los días. Y es un cambio de dirección. Pero aquí la voluntad de Dios es nuestra santificación, y la santificación es apartarnos, o sea, buscar ser santos. Este es el mensaje central. Mateo 7, según entiendo, es un llamado a la santidad, un llamado a apartarnos de la maldad y a tener relaciones horizontales, saludables, correctas delante de Dios, justas. Si alguien no sabe qué tan justo es con su esposa, con su esposo, pues pregúntele a ella y pregúntele a él. Oye, ¿soy injusto en algo? Y si quieren ir al contexto etimológico, pues búsquenlo juntos como esposos y definan su propio concepto. Pero creo que la palabra es clara. Amén. Qué tremendo será ese día. Hermano, que a Dios sea la gloria. Que a Dios sea la gloria. La justicia de Dios nos han enseñado que es, al menos cuando Dios nos pide un servicio, pues es conforme a lo que Dios te brindó, tu capacidad que Dios te dio. Das tus 100, eso es suficiente, esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es cuando Jesús se subió a la cruz del Calvario. Y el que sigue a Jesús dice, tome su cruz y sígame. Pero si hoy nos permite el Señor estar sirviendo donde estamos sirviendo, demos gracias a Dios, porque dice la palabra del Señor, mejor y bienaventurado es que te digan, hey, súbete acá, a que tú te subas y seas avergonzado. Así dice la palabra del Señor. Mantengámonos en el sermón del monte, necesitados, pobres. Mantengámonos sin orgullo, mantengámonos pidiéndole a Dios. Yo sé que mi Dios se proveerá y que Dios te va a ayudar. A veces vemos al hermano del espejo y le dices, ay hermano, tantos años en la iglesia y no cambias. Pídale otra vez a Dios. Porque los que sufren son los que están a su alrededor de vivir con usted. Porque usted cree que es el ser glorificado y santificado, y los que viven alrededor de usted dicen, si no lo conoce, ¿verdad? O no la conoce, ¿verdad? ¿O cómo te consideras tú? Hermanos, hoy es día de cambiar. Hoy es día de cambiar. Hoy es día de decir, sí, Señor, la verdad, sí, como que, pues me creo fifí.
Me creo que yo no puedo limpiar una banca. Y creemos que limpiar una banca es menos que compartir la palabra, o no sé, pero dice que cuando el pobre murió, los ángeles vinieron por él. Cuando terminemos esta carrera en esta vida, no sé cuántos años tengas y cuántos años te falten de vida. Pero ¿sabe qué dice Primera de Pedro 4:3? 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de... Hermano, nos pudo haber salido muy bonito a la prédica, nos pudo haber salido muy bonito lo que tú has hecho de servicio, pero si no lo has entregado a Dios, ese servicio, decir, Señor, alcanza a los perdidos, alcanza a los pecadores, Señor, alcanza lo que logra el propósito que es este evento para estas hermanas, para estos hermanos, para no sé lo que hagamos, cualquier cosa, para que sea la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Amén. Dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Otra vez dice aquí, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así dice la palabra del Señor. Basta ya. ¿Cuántos están dispuestos? Basta ya. Porque después, dice la Escritura, vamos a el último punto, hermanos. Cualquiera, el subtítulo es los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, el que hace, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El mensaje de Mateo 7 es hermoso porque nos dirige hacia la vida eterna. Pero dice, qué bueno que entendamos todo. Inclusive antes dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. El Señor nos está previniendo, dice, mire, a ver, ya les di el examen, ya les di el autodiagnóstico, practíquenlo y serán hombres. Los compararé a un hombre prudente, pero si no, se van a llenar las filas de consejería ministerial, porque hay tantos problemas, porque no somos justos en nuestros asuntos. Dios es bueno. ¿Y sabe por qué la gente se admiraba de que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad? Porque les decía, pues aunque hagan muchas cosas no van a entrar, no van a entrar. Por eso mejor pongamos hoy stop. No que dejemos de servir, sino que lo pongamos a Dios, lo que estamos haciendo. Y le digamos, Señor, yo no sé diferenciar cuando lo hago para mí porque me gusta cantar. Yo no sé si lo hago para mí porque me gusta dar clase.
Yo no sé si lo hago para mí porque me gusta hacer lo que hago, pero sí hoy te pongo, hoy me detengo, Señor, y te digo, Señor, hago un lado y te pido que me ayudes. Por favor, limpia mi vida. Lo podemos hacer. Pidan, busquen y se abrirá. Terminamos, hermano, Apocalipsis 21, por favor. Desde el 1, ¿ok? Con este texto terminamos. Dice así la palabra del Señor. Después vi un cielo nuevo. Estoy leyendo en una versión que se llama congregacional. Usted sígame con su vista en la 60, si es la que está leyendo. Dice así: pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. 4. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. 5. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada, le daré a beber del agua de la fuente de la vida, que da vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso, y serán mis hijos y yo seré su Dios. Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y ahí se quedarán separados de mí para siempre. Amén. ¿De cuáles seremos nosotros? Dice el 7, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso. Amén.